ser una persona reactiva e impulsiva dificulta realmente la gestión de las emociones y ocasiona grandes conflictos en las relaciones interpersonales. Este es un tema que quisiera compartir contigo hoy por si es algo que te caracteriza o si tienes a alguien cercano a ti que tiene estas particularidades. Yo pienso que es un tema valioso en el cual podamos reflexionar juntos y que por supuesto podemos mejorar. Mi nombre es Yaima, soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. La reactividad es un tipo de respuesta emocional que suele ser automática y suele tener una gran intensidad. Esta aparece ante ciertos estímulos que la persona puede vivir como un conflicto o un tipo de amenaza. Y claro que va a estar muy relacionado con el tipo de sistema nervioso, porque no todas las personas son caracterizadas por la impulsividad o la reactividad. Entonces, cuando una persona tiene este tipo de respuesta, se enoja fácilmente, se frustra fácilmente y también puede experimentar cierta ansiedad que le lleva a tener conductas exageradas, inadecuadas y que pueden llegar a ser incomprensibles para otras personas porque no pueden entender por qué esto que ha sucedido a ti te está afectando a ese nivel y que estás dando ese tipo de respuesta. La reactividad yo creo que se distingue de una respuesta consciente y meditada, porque cuando eso pasa la persona evalúa la situación, puede reconocer qué está sintiendo en relación con eso y lo gestiona de forma tal que su conducta le mantiene en una zona segura y a la vez le permite conservar, lidiar, ser empático o asertivo a la hora de relacionarse con los demás y se evita, por supuesto, tener que arrepentirse o dañar al otro con su forma de gestionar o manejar la situación tan desajustado. Entonces, ser reactivo sí es algo que es común, pero es algo que se puede aprender a manejar. La regulación emocional, el autocontrol son características de la personalidad, aun cuando, y siempre pienso en esto, cuando una persona es impulsiva, tiene ciertas características en su sistema nervioso que no va a modificar. Entonces, quizás no va a poder evitar, y hay una metáfora, una frase que se utiliza mucho, ¿no? El ser fosforito, alguien que se enciende rápido. Digo, quizás no puedes evitar experimentar ese enojo o esa frustración con inmediatez, pero se enciende el fósforo y puedes evitar realmente dar candela al bosque. Lo pienso así porque realmente creo que la persona que es impulsiva, si aprende a reconocer que le pasa eso, puede dar respuestas más calmadas, aun cuando en su mente, o sea, internamente, sí experimente el enojo, la frustración, etcétera. El sistema nervioso simpático es muy activo cuando hay personas reactivas y esto hace que se active muy fácil en las situaciones de estrés, que lo vive mucho más, o sea, esa amenaza, esa respuesta de lucha o huida, lo vive mucho más intensamente y mucho más rápido una persona reactiva e impulsiva que una que sea más calmada como rasgo personal. Entonces, se libera mucho, este sistema nervioso simpático libera mucha adrenalina y libera mucho cortisol. Entonces hay unos elementos ahí de orden biológico que preparan al cuerpo para responder rápidamente y en estas personas es algo que acontece muy frecuente, es muy fácil que se active el sistema nervioso simpático. Estas personas tienen una mayor sensibilidad en la amígdala. La amígdala es una estructura en el cerebro responsable de procesar emociones como el miedo o el enojo. Suele ser más activa en las personas impulsivas y esta hiperactivación que tiene contribuye a que las respuestas emocionales sean muy intensas y muy rápidas. También suelen como característica tener más reducida esta autorregulación de la corteza prefrontal que ayuda a tomar decisiones, ayuda en la planificación, ayuda en el autocontrol y
A estas personas se les dificulta frenar esos impulsos, evaluar las consecuencias antes de actuar. O sea, actúan y luego piensan qué fue lo que hice, cómo lo puedo arreglar. Por otro lado, hay un neurotransmisor que es muy intenso o muy elevado en este tipo de personas, que es la dopamina, que ayuda mucho a aspectos de recompensa o a la búsqueda de estímulos. En estas personas impulsivas pues hay mucha producción de adrenalina y mucha producción también de dopamina, como les estaba diciendo. Entonces, este predominio del sistema nervioso simpático por encima del parasimpático, que es el parasimpático es el que actúa en la relajación, en el estado de calma, pero que no es una característica de las personas impulsivas. Entonces, hay algunos consejos y teniendo en cuenta estos elementos desde las características de la personalidad y desde las características del sistema nervioso, porque siempre pienso en que es algo que está determinado desde la neurofisiología de la persona. Pero ¿qué podemos hacer? Porque sí hay mucho de lo que podamos hacer. Practica las pausas antes de responder. Porque una situación no lleva, en sentido general, respuestas rápidas. Sí las hay, pero no son todas. Y aprende a distinguir y practica como este momento de respirar, de contener y no hacer una respuesta inmediata. Identifica cuáles son tus disparadores emocionales, porque hay cosas que suelen llevarte a reaccionar impulsivamente y otras no. Si puedo identificar cuáles son mis disparadores emocionales, yo me puedo anticipar y me puedo preparar para poder responder de una manera un poco más calmada, porque sé que, o sea, veo venir mi respuesta, porque sé que este tema que se está hablando me vuela la cabeza. También trabaja en la regulación emocional a partir de actividades como la respiración. Puedes practicar ejercicios de relajación que te ayudan a tener un dominio sobre tu activación neurofisiológica. También sería importante que si ya lo hiciste, si ya fuiste reactivo, puedas reflexionar en cuál fue la respuesta que diste. ¿Por qué tuviste esa reacción? ¿En qué te afectó? Porque también evaluar las consecuencias puede ayudarte a que en situaciones similares tú ya puedas tener entrenada esa forma de responder un poco más calmada. También es importante que te puedas entrenar en habilidades asertivas, porque la impulsividad te puede llevar a responder de forma agresiva o pasivo-agresiva, que es tan dañina como la anterior. Entonces, trabaja en la forma de expresar tus sentimientos, tus pensamientos de una manera respetuosa, asertiva, teniendo en cuenta no solo lo que tú quieres decir y sacar, sino a la otra persona que te está escuchando y que puede no tomarlo de una manera muy saludable. También en relación con estos logros que quieres tener, plantea como metas pequeñitas, alcanzables, en la cual, por ejemplo, con un objetivo tú puedas decir, bueno, cuando me alcen la voz, voy a decir, por favor, te pido que me hables más bajo. Pequeños tips o formas de respuesta que tú puedes entrenar y que si lo alcanzas tú dices, bueno, cumplí la meta, pasó tal cosa y no agredí a la persona, o no insulté a la persona, o no me levanté y me fui, o no lancé lo que había encima de la mesa. Y sabes que si no lo estás logrando por ti solo, una vez que has escuchado estos consejos y los puedas poner en práctica, te pido que busques ayuda si es necesario. Somos muchos los terapeutas y la red de psicólogos y psicólogos clínicos y de la salud que podemos acompañarte a gestionar este tipo de problemáticas. Por último, sea amable contigo. Cuando tú practicas eso contigo, pues te va a ser mucho más fácil hacerlo con los demás. Espero que este video te haya gustado y como siempre te digo, si no es para ti o si además de ti hay alguien importante de tu vida que necesita escucharlo, te invito a que se lo compartas. Y si aún no te suscribes a mi canal, por favor, hazlo. Me encantaría que formes parte del grupo de personas que me acompaña cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.